El calor del atardecer andaluz se posaba sobre mi piel como un suave velo de fuego cuando crucé las calles antiguas de Granada. Era uno de esos días donde el aire huele a naranjos y la luz del sol acaricia todo con ese resplandor dorado que solo el sur de España puede regalar. Me llamo Laura y acabo de cumplir 18 años. Mi madre siempre dice que tengo el alma inquieta y la mirada curiosa, igual que ella en su juventud. Mi cabello es largo y castaño oscuro, cayendo en ondas sobre mi espalda, y mis ojos grandes y verdes, dicen, parecen ocultar secretos. A veces, al mirarme en el espejo, me pregunto si algún día los descubriré yo misma. Aquella tarde llevaba un vestido de lino color marfil, con los hombros al aire y una falda que apenas rozaba mis rodillas. Era ligero, fresco, y cada movimiento mío parecía despertar la tela, que bailaba con la brisa entre los muros blancos del albayzín. Llevaba sandalias de cuero trenzado, finísimas, que rodeaban mis tobillos y realzaban mis piernas bronceadas. De mi cuello colgaba un pequeño colgante en forma de luna, regalo de mi madre el día que terminé el instituto. Mi madre, Carmen, es aún joven y fascinante, con 37 años y una elegancia natural. Sus labios rojos y su pelo oscuro recogido en un moño alto llamaban la atención donde quiera que fuéramos. Su voz, cálida y musical, tenía ese acento andaluz que volvía melódica hasta la frase más simple. Esa tarde, habíamos salido juntas para hacer unas compras y pasear por las callejuelas de la ciudad. Carmen llevaba un vestido azul cobalto de tela vaporosa, con un cinturón de cuero y unas sandalias de plataforma que la hacían parecer aún más alta y esbelta. Sus pendientes dorados brillaban con cada movimiento de su cabeza. Nos detuvimos en una pequeña perfumería, un local antiguo donde el aire estaba impregnado de aromas dulces y especiados. Yo me entretuve probando un perfume con notas de azahar, cuando de repente escuché una voz masculina, baja y profunda, que me devolvió a la realidad. «Laura, ¿eres tú?», preguntó, y al girarme, me encontré con un hombre que, de algún modo, me resultó familiar. Era Marco, un amigo de la familia que no veía desde que era niña. Ahora tenía un porte seguro, el cabello oscuro peinado hacia atrás y una barba corta que acentuaba su mandíbula. Sus ojos, de un marrón casi negro, me observaban con intensidad, y su sonrisa era apenas un esbozo, pero suficiente para que mi corazón diera un pequeño salto. «¿Cuánto has crecido?», dijo, tomando mi mano y acercándola a sus labios, en un gesto galante, casi de otra época. «Ya eres toda una mujer». El contacto de su piel me recorrió como una descarga. Sentí que me ruborizaba y aparté la mirada, fingiendo admirar los frascos de perfume. «Hola, Marco», musité, tratando de disimular mi nerviosismo. «Marco», intervino mi madre, que se acercó a saludarlo con ese entusiasmo tan suyo. «¿Cuánto tiempo?». Hablaron de viejos tiempos y anécdotas mientras yo, con el pulso acelerado, solo podía pensar en la forma en que Marco me había mirado. No era la mirada de un amigo de la familia. Era la de un hombre que busca respuestas a preguntas silenciosas. Al salir de la perfumería, Carmen me miró con una sonrisa de complicidad. «¿Te has fijado en cómo te mira Marco?», susurró en mi oído. «Te ve como una mujer, no como una niña». «Mamá», protesté, aunque en el fondo lo sabía. «No le des muchas alas, Laura. Marco es un hombre peligroso. Y a ti aún te queda mucho por descubrir de la vida». No entendí del todo sus palabras, pero sentí un cosquilleo por dentro, una mezcla de temor y curiosidad. Al llegar a casa, subí a mi habitación y me miré en el espejo. Me solté el pelo, dejando que cayera sobre mis hombros desnudos. El vestido resbaló suavemente por mi piel y me puse un camisón de seda azul claro, corto y de tirantes finos. Acariciaba mi cuerpo con una frescura deliciosa. Me observé largamente, preguntándome si realmente había algo en mí que pudiera atraer así a un hombre como Marco. Me tumbé en la cama y cerré los ojos. No podía quitarme de la cabeza su mirada, la manera en que sus dedos habían rozado mi mano.
Imaginé su voz grave susurrándome cosas prohibidas y sentí un leve estremecimiento. Nunca antes había sentido algo parecido. El albaicín dormía, pero mi mente era un torbellino. A la mañana siguiente, la luz dorada entró a raudales en mi habitación. El camisón se había subido ligeramente durante la noche, dejando ver mis muslos sobre las sábanas blancas. Me levanté despacio y fui al baño. Me lavé la cara, sintiendo aún el eco de mis sueños. Bajé a la cocina y encontré a mamá, Carmen, desayunando en bata de satén color mostaza. Su perfume flotaba en el aire. Me miró con picardía. ¿Dormiste bien?, preguntó, dándole un sorbo a su café. Sí, aunque soñé cosas extrañas, admití, sirviéndome zumo de naranja. ¿Marco estaba en tus sueños? Su sonrisa era traviesa. Tal vez, dije, encogiéndome de hombros. Ella rió y me acarició la mejilla. A todas nos pasa la primera vez, Laura. No tengas miedo de sentir. Pero nunca olvides quién eres. Aquel día fuimos invitadas a una fiesta exclusiva en uno de los hoteles más antiguos de la ciudad. Me puse un vestido rojo granate, ajustado al cuerpo, con tirantes y una falda que se abría justo a media pierna. Elegí unas sandalias de tacón fino, doradas, que me hacían sentir poderosa. Me pinté los labios de color cereza y recogí mi pelo en una coleta alta, dejando caer algunos mechones sobre mi rostro. Mamá estaba espectacular en un vestido verde esmeralda, largo y vaporoso, con escote en la espalda. Todos en la fiesta la miraban, pero ella se movía con una naturalidad envidiable, saludando y sonriendo, como si no fuera consciente de su magnetismo. Mientras recorría la sala, entre los acordes suaves de una guitarra y el aroma de vino y especias, sentí de nuevo una mirada clavada en mí. Marco estaba en la barra, con un vaso de tinto en la mano, vestido con una camisa blanca, remangada en los antebrazos, y pantalones de lino oscuro. Tenía el aspecto relajado, pero sus ojos no mentían, me observaban con atención, como si solo existiéramos él y yo en aquel salón lleno de gente. Me acerqué, casi sin pensar. Él sonrió, invitándome a sentarme a su lado. ¿Te gusta la fiesta?, preguntó, acercándose lo suficiente para que su voz solo la oyera yo. No está mal, respondí, sintiéndome valiente. Te ves diferente. Más segura. Y eso me gusta. Me ruboricé. Su mano rozó mi rodilla, apenas un roce, pero mi piel se erizó. ¿Bailas?, preguntó. Asentí. Me condujo a la pista y, entre los acordes suaves de un bolero, apoyó su mano grande en mi cintura. Su aliento rozaba mi oreja y sus dedos se posaban sobre la tela del vestido, casi rozando mi piel. Bailamos despacio, en silencio, en un vaivén hipnótico. Por un momento, sentí que el mundo giraba solo para nosotros. Cuando acabó la música, Marco me susurró al oído. Podría pasarme la vida bailando contigo. Mi corazón latía con fuerza. Nos separamos y él sonrió, cómplice. Al volver a casa esa noche, no podía dejar de pensar en él. Me descalcé en el recibidor, disfrutando de la sensación del mármol frío bajo mis pies. Subí a mi habitación, me miré en el espejo, me desabroché el vestido con lentitud, sintiendo la tela resbalar como agua. Me puse de nuevo el camisón de seda y, antes de acostarme, pasé un rato admirando mis tobillos, aún marcados por las tiras de las sandalias. No sabía por qué, pero aquello me resultaba extrañamente excitante. Esa noche, la luna asomó tras las cortinas y el viento del albaicín me trajo el perfume de los jazmines. Cerré los ojos y, por primera vez, deseé soñar de nuevo con Marco. El sol de Granada seguía reinando en los cielos la mañana siguiente, cuando desperté entre sábanas frescas, aún con el camisón azul claro pegado a mi piel. Bajé a la cocina con pasos silenciosos, sintiendo el mármol frío bajo los pies descalzos.
Mamá, Carmen, ya estaba allí, arreglada y radiante como siempre, hojeando una revista mientras el aroma del café recién hecho inundaba la casa. Hoy tienes un brillo distinto en los ojos, Laura, me dijo con esa media sonrisa suya. Soñé cosas, respondí bajando la mirada. Carmen alzó las cejas, divertida. No tienes que contarme todo, pero recuerda, hay sueños que pueden cambiar la vida. Aquella mañana pasó lentamente, pero mi mente no dejaba de viajar a la noche anterior, al baile con Marco, al roce de sus dedos sobre mi cintura, a la calidez de su aliento cuando se acercó demasiado. Me vestí despacio, eligiendo una falda blanca plisada, de esas que vuelan con el viento, y una blusa fina, casi transparente pero siempre recatada. Me até el cabello con un lazo de seda verde y, por un instante, me observé en el espejo admirando el contraste de mi piel bronceada con la ropa clara. Elegí unas sandalias de tiras que hacían mis pies parecer aún más pequeños y delicados. Esa tarde, mi madre me sorprendió con un plan inesperado, una sesión de fotos improvisada en los jardines del Carmen de los Mártires, uno de sus rincones favoritos de la ciudad. Tomó su cámara antigua y salimos bajo el cielo despejado. Caminamos entre fuentes, rosales y cipreses centenarios. Carmen me hacía posar entre las sombras, jugando con los reflejos dorados del sol andaluz sobre mi piel. En un momento, me pidió sentarme sobre la hierba, descalza, mientras la brisa levantaba la falda ligera y mis piernas quedaban expuestas. Mi madre sonrió, guiñando un ojo. Tienes la piel de la canela y la gracia de una bailaora, Laura. Me reí, aunque sentía como me ardían las mejillas. Me encantaba la sensación del césped fresco bajo los pies, la libertad de estar al aire, sabiendo que alguien podría mirar, aunque no se atreviera. Un pequeño cosquilleo recorrió mis tobillos desnudos. Mientras recogíamos las cosas, vi a lo lejos la figura de Marco. Llevaba unos vaqueros oscuros, una camiseta blanca y una chaqueta de lino abierta. Se acercó despacio, como si no quisiera interrumpir, pero sus ojos buscaban los míos sin disimulo. No sabía que eras tan fotogénica, Laura, dijo sonriendo, saludando a mi madre con un beso en la mejilla. Carmen fingió estar ocupada con la cámara y nos dejó a solas. ¿Siempre eres así de observador? Le pregunté. Solo cuando hay algo digno de observar. Me ofreció su brazo y caminamos despacio por el sendero empedrado, entre fuentes y jazmines en flor. El silencio entre nosotros era cómodo, pero estaba cargado de electricidad. Marco me contó historias de cuando era joven y venía al Carmen con su abuelo. Hablaba con nostalgia, pero también con ese humor suyo, siempre un poco pícaro. Mientras me reía, sentí su mano rozar suavemente mi cintura, solo un instante, pero bastó para que mi respiración se agitara. Nos sentamos en un banco de piedra, bajo un árbol. Noté cómo me observaba, primero las manos, luego las piernas cruzadas, el lazo de seda en mi cabello. Había algo en su mirada que me hacía sentir desnuda, pero no de un modo vulgar, sino como si pudiera ver partes de mí misma que yo no conocía. En un momento, Marco se inclinó hacia mí. ¿Puedo confesarte algo? Susurró. Asentí, sin atreverme a hablar. Desde anoche, no dejo de pensar en ti. Y no solo en cómo bailas, sino en cómo sonríes cuando te sientes libre, o cómo frunces el ceño cuando te molestas. Me ruboricé. Bajé la vista, jugueteando con el borde de mi falda. No sé si es buena idea, Marco. Él sonrió, acercando su mano a la mía. Las mejores historias nunca lo parecen al principio. Sentí su pulgar recorrer el dorso de mi mano, lento, casi como una caricia escondida. Por un momento, solo existía el calor de su piel sobre la mía, el sonido de la fuente y el murmullo del viento en los cipreses. En ese instante, escuchamos el taconeo de mamá acercándose. Marco retiró su mano, pero su mirada quedó fija en mí, como si prometiera que esto no terminaba aquí. Esa noche, en casa, Carmen no dijo nada sobre Marco, pero noté que sus ojos brillaban con esa complicidad de madre que sabe más de lo que dice.
Cenamos juntas en el patio, entre velas y risas, hablando de arte, cine y de los sueños por cumplir. Después, ya en mi cuarto, me desvestí despacio, dejando caer cada prenda con lentitud, disfrutando de la frescura del aire en mi piel. Me puse un pijama corto de algodón blanco, con pequeños volantes en el borde. Me tumbé en la cama, dejando los pies descalzos fuera de la sábana, recordando cómo Marco había mirado mis tobillos bajo la falda. No podía dormir, cada vez que cerraba los ojos, sentía el eco de sus palabras y el roce de sus manos. La madrugada llegó envuelta en el murmullo lejano de la ciudad. Abrí la ventana, dejando que el aroma a jazmín invadiera la habitación. Cerré los ojos, sintiendo el frescor de la noche sobre mis pies y piernas. Por primera vez, me atreví a imaginar a Marco recorriendo mi piel con su mirada, su voz susurrando mi nombre en la penumbra. Me abrazó una sensación de vértigo, deliciosa y peligrosa. Y entonces, entre sueños y realidad, me pareció escuchar el eco de unos pasos en el callejón bajo mi ventana. Mi corazón se aceleró, pero al asomarme solo vi la noche oscura y la silueta de los tejados. Apreté la colcha entre los dedos, deseando que ese presentimiento se hiciera realidad. Al amanecer, un mensaje llegó a mi móvil. ¿Has soñado conmigo, Laura? Porque yo no he podido dejar de pensar en ti, Marco. Me mordí el labio, sintiendo una oleada de calor recorrerme de pies a cabeza. Sabía que, después de esa tarde en los jardines, nada volvería a ser igual. Los días de verano en Granada tienen algo hipnótico. Por la mañana, el aire es fresco y ligero, pero a medida que avanza el día, la ciudad parece volverse dorada, envuelta en aromas de jazmín y el rumor de fuentes antiguas. Durante esa semana, mi mente vagaba entre la realidad y los recuerdos de mi encuentro con Marco. Su mensaje, su confesión bajo los árboles, el brillo especial de su mirada. Todo eso me acompañaba en cada paso, en cada pensamiento. Un miércoles por la tarde, mientras ayudaba a mamá a preparar limonada en la cocina, mi móvil vibró discretamente. ¿Te gustaría salir a pasear conmigo esta tarde? Quiero enseñarte mi rincón favorito de Granada. Era Marco. Mi corazón se aceleró. Miré a mamá, que parecía leerme el pensamiento. ¿Te apetece salir? Preguntó con una sonrisa suave. Ya tienes edad para elegir tus propios caminos, Laura. Asentí, sintiéndome mayor de repente. Elegí un vestido sencillo, color lavanda, con manga corta y falda amplia. Me recogí el cabello en una coleta alta y busqué mis sandalias favoritas, de tiras finas, cómodas para caminar. Antes de salir, me miré al espejo y respiré hondo. Hoy quería sentirme libre y ligera. Marco me esperaba en la Plaza Nueva, junto a la fuente, con una sonrisa tranquila y una mochila colgada al hombro. ¿Lista para una pequeña aventura?, dijo, ofreciéndome la mano. Siempre, respondí, notando cómo la ciudad entera parecía brillar más cuando estaba cerca de él. Empezamos a subir por las callejuelas estrechas del Albaicín. Las casas blancas, las puertas de madera, las flores cayendo de los balcones. Todo era tan bonito que parecía un cuadro. Marco me hablaba de historia, de arte, de secretos que solo un granadino conoce. De vez en cuando, nuestras manos se rozaban mientras caminábamos, y sentía un pequeño escalofrío recorrerme los brazos. Al llegar a la parte alta, nos sentamos en el mirador. Desde allí, la vista de la Alhambra al atardecer era espectacular, teñida de naranja y rosa. Había grupos de turistas, parejas de ancianos, niños corriendo, pero yo solo podía pensar en el chico a mi lado. Nos quedamos un rato en silencio, escuchando el bullicio lejano y el canto de una guitarra en alguna terraza cercana. Me alegro de que hayas venido, Laura, dijo Marco, mirándome con esa calma suya tan especial. Granada es distinta cuando se comparte. Me sentí ruborizar, pero no aparté la mirada. Él tampoco. ¿Siempre eres tan sincero?, le pregunté en voz baja. Contigo sí.
Hay algo en ti que me hace querer serlo. De repente, sentí el impulso de decirle algo que llevaba días pensando, pero no me atreví. En vez de eso, jugueteé con la cinta de mi vestido, bajando la mirada, sonriendo. El momento era sencillo, pero cargado de significado. De pronto, una bandada de pájaros cruzó el cielo y Marco soltó una carcajada. Su risa era contagiosa y ligera, y eso rompió la tensión. Empezamos a bromear sobre los turistas, los nombres más raros de tapas y las historias antiguas del barrio. Yo me reí tanto que me olvidé de todo lo demás. Cuando cayó la noche, bajamos juntos, hablando de cine, música y sueños por cumplir. Al llegar a la plaza, Marco me miró a los ojos, serio por un segundo. Me gustaría volver a verte, Laura. Mucho. Sentí el corazón saltar. Asentí, incapaz de hablar. Él sonrió y se despidió con un gesto sencillo, tocando mi hombro apenas un instante, pero ese toque se quedó conmigo toda la noche. Regresé a casa flotando, con una sonrisa que mamá notó enseguida. ¿Ha ido bien?, preguntó, guiñando un ojo. Sí, muy bien. Esa noche, me dormí con la ventana abierta, escuchando la ciudad y abrazando mi almohada, feliz de sentirme viva y joven. Sabía que la historia con Marco solo estaba empezando, pero ya no tenía miedo, quería seguir adelante y descubrir qué secretos escondía Granada, y él. La última semana de agosto llegó con un calor casi irreal, y Granada vibraba entre fiestas populares y noches llenas de música. Mis días con mamá seguían bien pequeños, desayunos largos, caminatas por el río Genil, charlas sobre la vida y el futuro. Pero cada noche, cuando la ciudad se volvía silenciosa, mis pensamientos volvían una y otra vez a Marco, a su voz, a su manera de mirar el mundo. Una tarde, mamá recibió una invitación para una exposición de arte en un palacio del centro histórico. Insistió en que la acompañara, y acepté, aunque en el fondo mi mente estaba en otro lugar. Elegí un vestido blanco de algodón, sencillo pero elegante, y recogí mi pelo en una trenza lateral. Carmen, como siempre, estaba deslumbrante, llevaba un vestido de seda color coral y unos pendientes largos que brillaban con la luz de los faroles. El palacio estaba lleno de gente elegante. Las paredes cubiertas de cuadros, los techos altos, los suelos de mármol frío bajo mis sandalias. Todo parecía sacado de otro tiempo. Caminamos entre las obras, comentando en voz baja, hasta que de pronto sentí una mirada sobre mí. Giré la cabeza y allí estaba Marco, apoyado junto a una columna, vestido con una chaqueta azul marino y pantalones claros. Su sonrisa fue un destello solo para mí. Se acercó despacio, saludando a mamá con respeto. ¿También eres amante del arte, Laura?, me preguntó en voz baja, mientras mirábamos juntos un cuadro abstracto. Me gusta el arte, pero hay cosas que me gustan aún más, respondí, atreviéndome a sostenerle la mirada. La exposición pasó en un suspiro. Marco y yo encontramos mil excusas para apartarnos un poco del bullicio y hablar solos en un rincón del jardín. La noche era cálida y las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. Nos sentamos en un banco de hierro forjado, ocultos entre rosales. Hoy te ves diferente, dijo Marco, bajando la voz. Como si algo hubiera cambiado en ti. Quizá es que hoy me siento más libre, le confesé, casi en un susurro. Por un momento, reinó el silencio. Solo se oía el murmullo lejano de la fiesta y el canto de un grillo escondido. Marco me miró fijamente y supe que iba a decir algo importante. Laura, no quiero que pienses que esto es solo un juego para mí, empezó, serio. Sé que eres joven, que todo parece nuevo, pero lo que siento por ti es real. Mi corazón se detuvo un segundo. Quise decir algo, pero no encontré las palabras. Marco no insistió. Solo tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos. Sentí su palma cálida, su pulso acelerado. Me gustó ese silencio compartido, sin prisa, sin máscaras.
Al volver a casa, mamá notó mi expresión ausente. ¿Todo bien?, preguntó, abrazándome por los hombros. Sí, mamá. Solo, creo que estoy aprendiendo a sentir. Esa noche, me senté ante el escritorio y abrí mi cuaderno de dibujos. Empecé a trazar, sin pensar, los contornos de una mano, una mirada, una ciudad de noche. Recordé el olor de los rosales, la luz suave de las farolas, el roce de la mano de Marco en la mía. Las siguientes tardes, Marco y yo empezamos a vernos más a menudo. Siempre buscábamos rincones tranquilos, una cafetería escondida bajo las bugambilias, un puente de piedra sobre el río, una biblioteca antigua donde leíamos poesía en voz baja. Los momentos juntos eran sencillos, pero tenían una intensidad nueva. A veces, solo bastaba una mirada para entendernos. Un día, después de una lluvia corta, salimos a caminar por las colinas que rodean la ciudad. El olor a tierra mojada y a hierba fresca llenaba el aire. Marco me cogió de la mano y corrimos por el sendero, riendo, sin miedo a mancharnos los pies de barro. Cuando llegamos a lo alto, la vista era impresionante, Granada entera se extendía bajo nosotros, dorada por el sol poniente. Nos sentamos juntos en la hierba. Marco me contó historias de su infancia, de miedos, sueños y secretos. Yo también le hablé de mis dudas, de mis esperanzas, de las noches en que el futuro me asusta. De repente, empezó a soplar el viento y sentí frío. Marco, sin decir nada, se quitó la chaqueta y me la puso sobre los hombros. Su olor a colonia y a madera me envolvió. Gracias, susurré. No quiero que te resfríes, contestó, con una ternura nueva en su voz. Nos quedamos allí, abrazados, mientras el cielo se llenaba de estrellas. Sentí que el tiempo se detenía, que el mundo era solo ese instante, esa colina, esa promesa silenciosa. Al regresar a casa, supe que algo en mí había cambiado para siempre. Ahora ya no era solo curiosidad o deseo, era algo más profundo, una certeza serena de que, aunque el camino fuera incierto, quería caminarlo a su lado. Pero aquella noche, justo antes de dormirme, oí voces alteradas en la calle. Me asomé a la ventana y vi a dos figuras discutir bajo una farola. Una de ellas era Marco. La otra, un hombre mayor, de rostro serio. No entendí las palabras, pero la tensión era clara. El presentimiento de que algo iba a romper esa calma me envolvió. Me tumbé en la cama, con el corazón inquieto. Sabía que pronto tendría que enfrentar decisiones difíciles, y que los secretos de Granada aún no habían terminado de revelarse. Desde aquella noche en que vi a Marco discutiendo con aquel hombre bajo la farola, sentí que todo mi verano había cambiado. Granada parecía la misma ciudad de siempre, pero para mí nada era igual, la luz del atardecer era más tenue, las calles sonaban más silenciosas y, dentro de mí, el tiempo se detenía esperando una respuesta que no llegaba. Intenté seguir con mi vida cotidiana, las clases de arte, las tardes con mamá, los paseos por el Albaicín. Pero todo tenía otro color. Hasta mis dibujos se volvieron distintos, llenos de sombras y cielos abiertos, como si mi mano intentara buscar una salida para las emociones que me desbordaban por dentro. Carmen, siempre atenta, no tardó en notar mi tristeza. Una noche, preparando la cena, me abrazó en silencio. Laura, sé que te preocupa Marco, pero a veces los sentimientos son más fuertes que las palabras. Lo importante es no perderse a una misma, me dijo con cariño. Aquella frase me acompañó toda la semana. Pero, aunque intentaba tranquilizarme, el presentimiento de que algo importante iba a suceder no me dejaba en paz. Esa misma tarde, mientras atardecía y el cielo se volvía violeta sobre la ciudad, recibí un mensaje de Marco. ¿Puedes venir esta noche al mirador? Necesito verte, Laura. Es importante. Sentí un vuelco en el estómago. Elegí mi vestido azul más sencillo, unas sandalias cómodas y recogí mi pelo en una trenza suelta. Caminé por las calles antiguas,
entre el bullicio de turistas y vecinos que charlaban en las puertas de las casas, sintiendo que cada paso me acercaba a algo desconocido y, al mismo tiempo, inevitable. Cuando llegué al mirador de San Nicolás, Marco ya estaba allí, apoyado en la baranda, contemplando la Alhambra iluminada. Parecía mayor, más serio, como si hubiera crecido en solo unos días. Al verme, sonrió, pero sus ojos estaban llenos de preguntas. Nos saludamos en silencio. Caminamos juntos hasta nuestro banco de siempre, donde tantas veces habíamos compartido secretos y risas. Laura, tengo que contarte algo, comenzó, con la voz baja. El hombre con quien me viste discutir el otro día era mi padre. Ha surgido un problema familiar importante y tengo que irme de Granada, al menos por un tiempo. Sentí que el corazón se me apretaba. Miré las luces lejanas de la ciudad y no supe qué decir. No quiero que pienses que te abandono. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida, añadió Marco, apretando mi mano entre las suyas. Pero no puedo quedarme ahora. Un silencio pesado cayó entre nosotros. En ese instante, me di cuenta de cuánto significaba Marco para mí. No era solo un romance de verano, era alguien que me había ayudado a descubrir partes de mí misma que no conocía. ¿Volverás? Pregunté al fin, temiendo la respuesta. No sé cuándo, admitió, pero sí sé que quiero volver. Por ti. Entonces, Marco sacó de su bolsillo una pequeña llave antigua, colgada de un cordón rojo. Quiero que la guardes tú, dijo suavemente. Es la llave de una caja que tengo en la casa de mi abuela, aquí en el Albaicín. Prométeme que, cuando vuelva, la abriremos juntos. Me entregó la llave y la sostuve en la palma de la mano, sintiendo su frío metálico y todo el peso de la promesa que llevaba consigo. Te lo prometo, susurré. Nos quedamos un rato en silencio, viendo las estrellas aparecer una a una sobre Granada. Marco me abrazó, fuerte, y apoyé mi cabeza en su hombro, respirando su aroma y deseando que el momento nunca terminara. Pero la noche no se detuvo. Un coche frenó cerca del mirador y vi de reojo a un hombre mayor, el padre de Marco, que lo llamaba con gesto grave. Marco se separó de mí con tristeza y me miró por última vez, sus ojos llenos de emoción. No me olvides, Laura. Lo nuestro aún no termina. Vi cómo se alejaba hacia el coche, mientras yo apretaba la llave contra el pecho. Cuando el motor arrancó y desapareció entre las sombras de las calles, sentí una mezcla de tristeza y esperanza que nunca había sentido antes. Volví a casa caminando lentamente, bajo la luz dorada de las farolas, escuchando la ciudad dormida y pensando en todo lo que había vivido ese verano. Al entrar en mi habitación, guardé la llave en una cajita especial y me senté a escribir en mi diario. Sabía que la historia de Marco y yo no había acabado, que Granada aún guardaba secretos para los dos. Esa noche, antes de dormir, me asomé a la ventana y miré las luces de la Alhambra, brillando entre la niebla. Sostuve la llave entre mis dedos y me prometí ser valiente y seguir adelante, pasara lo que pasara. ¿Para qué servía la llave? ¿Volvería Marco algún día? No tenía respuestas, pero por primera vez sentí que el futuro era una puerta abierta.